La violencia que está en la sociedad no solamente es contra la mujer, hay una violencia también contra los indígenas, las y los indígenas, que es otro de los temas que también han partido en nuestra sociedad, tema del que hoy no vamos a hablar. Y hay otra violencia que está circulando en los medios. La violencia se vuelve otra vez violencia, se multiplica, se procrea en la medida en que se difunde, ¿no? Hemos tenido una serie de ejemplos de esta violencia. Voy a comenzar, a ver si me alistan, por favor, el tuit del legislador Amílcar Barral. Barral, que me pareció que inicia perfectamente esta discusión. ¿Qué dice Amílcar Barral? Ahí está. Dice: masistas, hoy es el día de los animales. Cuidado estén pidiendo feriado. Es día de los animalitos que nos alegran la vida, no de los que nos joden. Eso dice Amílcar Barral, tuiteado por el Premio Nacional de Periodismo Humberto Bacaflor. O sea, mal remal, mal remal. Freddy. El tema del racismo es, hay un tema de racismo aquí, no solo de discriminación. Yo creo, menciono racismo primero porque lo considero que es brutal el tema del racismo. Las peores matanzas se dan por cuestiones religiosas o por cuestiones racistas, entonces, más que por cuestiones políticas, incluso económicas. Hay un amigo que un día que conversamos después del golpe de Estado, y yo le decía, me he quedado con pocos amigos o con ninguno casi después del golpe porque resultaron pititas la mayoría. Y este amigo me responde y me dice, sí, han salido del closet varios. No me estoy haciendo la burla de ni lo uno ni lo otro, pero es decir, de alguna manera eso ha pasado. Antes habían medios y comunicadores, gente que se expresa a través de los medios, que tenían algo de cuidado, por decirlo de algún modo, algo de decencia para disimular su racismo. Yo veo incluso a alguna persona que ha trabajado en Naciones Unidas y que ahora tiene una posición, te retuitea cosas que uno dice, ¿y cómo esta persona pudo haber trabajado en Naciones Unidas? No hay ahí una mínima condición para trabajar bien. Ya pasó, ya está jubilado, creo, no sé, y bueno, ya no trabaja ahí y tiene todo el derecho. A lo que no hay derecho es eso, a convocar a la violencia porque pareces esto, porque pareces lo otro, por tu color de piel o por tu cara. Es decir, no puede ser, eso es un delito. En este país y en varios países del mundo eso es un delito. Y muy libres lo expresan a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Ahora, aquí tenemos un gran problema, creo, y es que si a alguno o al gobierno o a algún funcionario, algún fiscal cumpliendo su función, se le ocurriera a esta persona acusarla, porque está violando la ley contra el racismo, la Constitución, etcétera, etcétera, inmediatamente se levantaría medio país diciendo, ah, venganza política, se están vengando. Y entonces estamos ahí como que en una situación que tiene que ver mucho con la ética, yo creo esto, ¿no? Yo creo que en muchos medios y mucha gente que se expresa a través de los medios ha perdido absolutamente la ética. Ya no es una cuestión solamente legal, sino llegar a estos niveles de provocación donde se convoca a la violencia, a atacar, a menospreciar a la gente que no es de tu agrado, con la que además convivimos codo a codo. Ya es un nivel que es inhumano. Ya no encuentro explicación para eso. Es decir, ¿cómo puedes convocar a la violencia usando tu capacidad de estar en las redes sociales para menospreciar, llegar a estos niveles? La señora Yanine Áñez, ¿qué decía? El del Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Calvo, bestias humanas, ¿no? Salvajes. Salvajes, bestias humanas, animales. No, pues algo está mal, no es algo, está muy Mucho, mal mucho. en esta sociedad. Estoy leyendo con mucho interés el texto de Fernando Molina sobre el racismo y ahí recomiendo la lectura porque un poco nos hace el trazado ordenado y complejo también
en este ensayo más que recomendable. Hace unos días estaba en un mall con una amiga y ella veía una publicidad de una supermarca, ¿no? De una marca conocida, y habían chicas y chicos afros, ¿no? Podía ser afroamericanos, en fin. Y decía esta amiga, que no es racista, dice, mira en la publicidad ahora los negritos, ¿no? ¿Cómo es, no? Me dice, antes mostraban solo a los lindos. Yo le decía, eso es racista, porque estamos asociando o estás asociando el negrito o la negrita a lo que no es lindo, porque antes se ponían los lindos y lo tenemos en algún lugar porque son siglos de estar en estos mismos formatos. Su novio es bien guapo, ojos celestes, rubio. Oye, si tiene ojos celestes debe ser guapo, ¿no? Es decir, tenemos tan interiorizado eso que de buena fe, lo digo, traemos un racismo incorporado, tallado hace mucho tiempo. Pero una cosa es eso, que uno lucha, pero sabes que hay un racismo interiorizado por tu abuela y la abuela de tu abuela y así por siglos. Pero también está ese otro, ese de Amílcar Barral, que ese ya no tiene ningún matiz, que es decir al otro, para empezar, masista como sinónimo de indio, sinónimo de salvaje, sinónimo, y eso, más allá de la pugna política de los partidos, me parece que nos está llevando a un precipicio, que es esa violencia abierta y que se expresa en el lugar impune, que son las redes, porque cara a cara uno se atreve menos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hay una condición estructural de racismo que es un tema central que deberíamos, por supuesto, no ocultar, sino debatir. El tuit de este señor Barral, y no es cualquier señor, ha sido diputado por demócratas, ha sido muy cercano a Unidad Nacional, expresa eso, ¿no? Expresa un racismo extremo, pero vinculado a una variable política. Hoy, en lugar de decir indio de mierda, se dice masista, ¿no? Para descalificar. En lo más extremo, le estás quitando la dignidad de ser humano al otro, ¿no? Y lo estás tratando como subhumano, como animal. No hay violencia más extrema que esa. Y el problema no es solo la violencia, sino que se está generando una discursividad de odio tan grande que los efectos pueden ser inmanejables. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en Argentina con esa discursividad de odio contra la expresidenta. Entonces estamos generando unos mensajes de odio y el problema es que no es solo en las redes, también están presentes en los medios de comunicación. Así es. O en periodistas, o en colegas periodistas. No olvidemos que un colega periodista del Deber, ante este criminal que disparó contra la vicepresidenta de Argentina, dijo, el problema es que no había ensayado lo suficiente o debió ensayar más para no fallar en su crimen, ¿no? Así es. A ese extremo estamos llegando. Sí. Y hay un diálogo fluido entre el machismo y el racismo. Y este tuit ejemplifica muy bien el instrumento. ¿Cómo legitimas la violencia? Convirtiendo al otro en un animal. O sea, no es un ser humano, no es igual a mí y por tanto puedo legitimar cualquier hecho de violencia que ocurra contra él, porque no es mi par, no es humano como yo, ¿no? Entonces, esto dialoga mucho también con las herramientas y las estrategias que se despliega en el machismo y racismo. Una sociedad que es machista usualmente estructura también todo en función de un racismo exacerbado, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Tú hacías la broma de la estética en términos de si tienes ojos verdes eres guapo o si eres piel morena. El problema es cómo esa diferencia de color deviene en una desigualdad completamente legítima. Como yo soy morena, no merezco los mejores empleos, no merezco ser gerente del banco, no puedo representar a una firma exitosa, entonces tengo que estar en la calle vendiendo, tengo que estar en los peores empleos, aquellos que no tienen protección, ¿no? Y esta jerarquía se naturaliza en la sociedad y se ordena. Y entonces cuando tienes a un político de piel morena representándote en los mejores niveles, eso es un desorden social, eso me escandaliza y entonces articula toda nuestra narrativa racista.
Cuando tú decías, mi amiga no es racista, yo siempre digo, todos tenemos que reflexionar sobre nuestro racismo interno, así como todas y todas tenemos que reflexionar sobre nuestro machismo interno. Esta herencia de abuelas, madres, que nos han ido metiendo inconscientemente una serie de cosas, ameritan que asumamos, primero, soy machista, soy racista, estoy dispuesta a cambiarlo. Yo creo que esta violencia, además, termina de consolidarse en los medios, en las redes, por supuesto, que es un campo impune, porque cualquiera dice cualquier barbaridad porque está detrás del anonimato, pero en los medios tradicionales también, y voy a comenzar con La Razón. En aquellos momentos tan duros entre el 2019 y 2020, cuando el conflicto estaba ahí, nosotros en La Razón, y lo hemos discutido, hemos publicado notas del tipo: en Chasquipampa se están enfrentando vecinos organizados con hordas del MAS que traen palos, y aquí lo hablamos y dijimos, a ver, estamos poniendo en la bolsa a los vecinos, los que se organizan, los que sufren, y esos otros nos constaba que eran hordas del MAS, violentas, es decir, los buenos y los malos, Tom y Jerry, y los periodistas y las periodistas deberíamos saber que esto va más allá de eso. Comienzo con La Razón solamente para poner mi buena fe. Nos equivocamos todos los días, y cuando nos equivocamos intentamos en este equipo decir, nos equivocamos. No ha sucedido en El Deber, con este caso que citaba José Luis Exeni, de un periodista del Deber, que comenta esto, ¿no? Debió haber ensayado, la persona que gatilló contra la vicepresidenta Cristina Fernández, debió haber ensayado para que salga la bala, para que le dispare. Eso lo dice un periodista del Deber. El embajador de Argentina ha mandado una carta, se ha querido comunicar, nos dice él mismo, el embajador, que luego no le respondieron, por eso el embajador ha publicado acá en La Razón. Y más allá de eso, la violencia desde la no respuesta. Los medios tenemos poder, pero es un poder que, si no va de la mano de la responsabilidad, es un poder amputado, es un poder abusivo. Somos los primeros, los medios, los periodistas, en poner el dedo acusador en el autoritarismo, en el abuso del poder. Los periodistas somos magníficos porque luchamos contra el poder, incomodamos al poder, pero en la medida en que no actuemos con la verdad, en este último tiempo, y voy a leer una carta de Álvaro García Linera, la que mandó al Deber, el ex vicepresidente, le manda una carta al periódico El Deber, la tenemos ahí, y le dice: ustedes publican una nota periodística titulada Procuraduría negocia posible pago a Álvaro García Linera por caso EGTK, Ejército Guerrillero Tupac Katari. Al respecto, deseo hacerles saber que años atrás, desde que se inició la denuncia ante la CIDH por torturas y violación a nuestros derechos humanos, tanto Raúl García Linera, su hermano, como mi persona, renunciamos a cualquier tipo de indemnización económica. Y tomamos esa decisión porque consideramos que nuestros ideales y convicciones no se negocian por ningún monto de dinero. Y aquí viene lo interesante. Esta decisión fue informada públicamente en una conferencia de prensa del 18 de diciembre del 2013 y luego reafirmada en otras ocasiones. Lamentablemente, la persona que redactó la nota y los jefes de prensa que permitieron su publicación o bien no entienden lo que leen de los informes de la CIDH, o bien sustituyen la verdad por sus prejuicios y convicciones políticas. En ambos casos, denigran el oficio periodístico y engañan a sus lectores. Solicito que el periódico rectifique la nota, se apegue a la verdad y deje de comunicar mentiras, dice el ex vicepresidente. ¿Rectificaron? No. Pidieron disculpas porque en efecto luego publicaron una nota señalando que no había ocurrido lo que informaron en una primera instancia. No. Y acá quiero hablar no solamente del Deber, quiero hablar de La Razón, de Extra, de los medios. ¿Cómo nos cuesta decir sí?
mi titular no correspondía, rectificamos y la ley de imprenta lo dice en el mismo tamaño. Si yo mañana digo la narcocolumnista Lourdes Montero, abortista y tal por cual, sin tener los elementos, y me lo hace notar, yo mañana tengo que rectificar. No podemos ser tan impunes, ni con el ex vicepresidente, ni con Evo Morales, ni con Rubén Costas, con nadie. Y a mí me preocupa esta violencia de los medios de comunicación, Freddy. Es crucial lo que hacen los medios. Los medios son los que nos dicen lo que es bueno y lo que es malo. Y desgraciadamente, claro, todos somos consumidores de medios. Habemos personas que somos más crédulas frente a los medios que otras. Hay otras personas que ya buscan una segunda versión, una tercera alternativa de información. ¿Recuerdan ustedes que en el inicio de la peste, de la pandemia, un dirigente de la Juventud Cochala, lo tengo el video, lo tenemos el video todos, decía por teléfono, en una comunicación por teléfono con otro de la Juventud Cochala, decía que ya habían mandado a 1 o 2 contagiados al Chapare para que hagan su trabajo? Sí, me acuerdo. Entonces, estos temas, por ejemplo, cuando, lo que decía Lourdes, cuando ocurre a los que los medios o un sector de la sociedad consideran que son gente, es un escándalo. Cuando ocurre contra personas que consideran que no son gente, que son otra cosa, una subespecie, entonces no pasa nada. Esto es como incluso los derechos de nosotros los periodistas. Según el criterio de algunos de nuestros dirigentes, hay algunos periodistas que son periodistas y otros que somos no sé qué, no saben qué, ¿no? Entonces hay los periodistas independientes que esos son periodistas. A eso hay que creer. Esos hacen periodismo y son éticos. Y el resto, bueno, no sabemos todavía en qué subespecie estamos. ¿Cómo es que la señora Nadia Cruz, a quien yo respeto y admiro mucho, porque la he visto en el campo de batalla, hablo del campo de batalla defendiendo los derechos humanos, siendo testigo de lo que pasaba, por ejemplo, en la masacre de Sencata, cuando hacen todo el trabajo forense, ahí estaba la señora Nadia Cruz, no estaba nadie de derechos humanos, de la Nacional de Derechos Humanos, no sé de la departamental, pero ahí estaban las dos defensoras, la de La Paz y la Nacional, y yo les reconozco cantidad de cosas buenas, de que se la jugó la señora Nadia Cruz. ¿Y por qué habemos gran parte de la población que estamos de acuerdo en que los medios, algunos colegas nuestros, con una sorna, con una ironía, pero cruel, fea, se refieren a ella? Cuando deja sus funciones, yo escuchaba, por ejemplo, en una radio que decía, ¿no? Ah, ¿y usted qué hablando sobre la señora, ¿no? ¿Y usted qué opina sobre la señora Nadia Cruz, la exdefensor, que ha dicho que tiene la conciencia tranquila, en ese tono en que lo estoy intentando repetir? Claro, eso está recontra supercargado, no tenés que decir nada más para denigrar a esa persona, ¿no? Es decir, esta persona todavía tiene la desfachatez de... Entonces, es crucial el papel de los medios y el tema es que creo que desgraciadamente desde hace algún tiempo los medios que son parte de la sociedad y no pueden escapar a lo que ocurre en la sociedad, también estamos divididos y enfrentados, ¿no? Entonces hay una parte de medios que consideran que están haciendo una maravilla, soliviantando el racismo y varias otras taras de la sociedad, y hay otra parte de medios que está intentando denunciarlo. Y ahí estamos, como parte de la sociedad, y una parte de la sociedad les crea a ellos, otra parte de la sociedad les crea a los otros. Problemita en el que nos metimos. Sí, porque esa bala que no salió, de esa arma que no funcionó, pertenece a una mano que no actúa en soledad. Es una persona que trae un odio, que ha intentado asesinar a una mujer, a una vicepresidenta, porque trae un discurso de odio. Y ese discurso de odio no lo cultiva solo, son discursos de odio que están en los medios de comunicación, ¿no? Me parece que es... Sí, y el riesgo más allá de que se están generando estos mensajes de odio es que estamos llevando a tal nivel de degradación del periodismo
que puede ser irreversible, ¿no? Que puede no haber marcha atrás. Diferentes estudios, nosotros hemos hecho estudios cualitativos en la FES, pero también hay estudios de opinión pública que están mostrando claramente 4 cosas, ¿no? Esta que decía Freddy, los medios están cada vez más polarizados y de estas sus trincheras polarizan, contribuyen activamente a atizar la polarización. Segundo dato, los medios no informan con apego a la verdad, a reserva de lo que eso pueda significar, sino en función a su propia agenda o intereses, así lo está percibiendo la ciudadanía. Tercer dato, los medios actúan cada vez más como actores políticos, como partidos políticos, como operadores políticos, y todo esto nos lleva al dato preocupante, los medios están perdiendo confianza. Hubo un tiempo en que la iglesia y los medios de comunicación eran los que tenían más nivel de confianza. Hoy ya no es así. Ni la iglesia y menos los medios tienen confianza por este tipo de cosas. El caso que mostrabas del Deber, que es uno de las decenas de casos que podemos hacer si hacemos un monitoreo de la prensa, está demostrando eso. Ya no hablemos de la ley de imprenta. Están vulnerando el propio Código Nacional de Ética Periodística. Este caso del Deber ha vulnerado 6 artículos del Código de Ética Periodística. Como dice... Sin ningún tipo de sanción, sí. Sin ningún tipo de vergüenza, sin rectificación, sin nada. Entonces, ¿a dónde estamos llevando al periodismo? Y lo planteo de manera autocrítica, porque yo me asumo como parte del gremio periodístico. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Todavía no estamos en las cloacas mediáticas, pero estamos cerca. ¿Vamos a esperar llegar a eso? Estamos hablando de la violencia en los medios, violencia que yo vuelvo a ejemplificar con un tuit también de Virginio Lema, que es una voz que circula mucho en medios y dice: faltan 17 días, pero hay cosas que debemos de una sola vez entender. Con la mafia masista no se concreta, no se negocia, no se debate, no se acuerda. ¿Por qué? Simple, jamás de los jamases la mafia masista cumplirá nada de lo que dice o se promete, simplemente porque es mafia. Bueno, aquí hay adjetivo, no hay argumentos, creo que no es precisamente la vía del diálogo. Decía que vamos a las conclusiones de los ejemplos, puedo citarles un montón, y en las redes, ni les digo, las redes definitivamente, si no son la cloaca de la que habla José Luis, ¿cómo se le parece, José Luis? Vamos a las conclusiones que quedaban pendientes. Sí, yo realmente quisiera reafirmar la necesidad de un ejercicio autocrítico en el oficio. Nos está faltando mucho eso. Tenemos que cuidar nuestro oficio periodístico, no podemos degradarlo de tal manera que deje de ser importante, que pase a ser simplemente un engranaje en el mecanismo de polarización y de disputa y de enfrentamiento en la sociedad. Y casos como este del Deber nos ejemplifican bien cómo ni siquiera nuestros mecanismos de autorregulación, yo creo mucho en la autorregulación, son suficientes. Decía que en este caso de esa noticia se han vulnerado 6 artículos del Código de Ética, los voy a leer rápidamente. Los 3 primeros: informar con exactitud, equilibrio y veracidad, no lo hicieron. Presentar las distintas facetas de la información, no hubo la fuente, en este caso la que se estaba acusando. En ningún caso la información debe ser mezclada con opinión, hay más opinión que información en la nota. Respetar la dignidad, el honor, la intimidad y la vida privada de todas las personas públicas y privadas, no lo hicieron. Y no deben difundir informaciones falsas ni tendenciosas. Fue una información falsa, fue una información tendenciosa. Y lo último, derecho a réplica y rectificación. El medio debe corregir de inmediato la difusión de cualquier inexactitud, declaración engañosa o distorsión informativa en cualquier medio y permitir el derecho de réplica, pedir disculpas. Tampoco lo hicieron, más bien ratificaron con otra nota donde dice básicamente lo mismo, ¿no? Y decían, la Procuraduría negocia una compensación para García Linera. En la nota de rectificación dice: sigue en pie, sigue vigente el caso García Linera ante la CIDH, ¿no? Y después ponen ni siquiera mencionan la carta. Que este caso de esa queja de Álvaro García Linera a El Deber es un ejemplo, pero es uno de los muchísimos que se presentan, y lo que me preocupa en verdad es que en las asociaciones tampoco tenemos, como dijo Freddy, al hablar de estas 2 categorías, no tenemos una garantía como conjunto de medios, como conjunto de
de periodistas, un lugar donde podamos debatir democráticamente, con tolerancia, pero sobre todo con rigurosidad periodística, con rigurosidad. Uno puede tener el corazón donde le dé la gana, pero el rigor periodístico, el respeto, la tolerancia, los principios básicos, y eso en el fondo me preocupa más a mí, Freddy. Diciendo con que ya podemos llegar al nivel cloaca, ya llegamos al nivel cloaca. Y por suerte se ha retrocedido un poquito. ¿Cuál fue el nivel cloaca? El de este español que se decía periodista, que es Trambasaguas, pero qué cosa terrible, hombre, cómo nuestros colegas con bombos y platillos lo anunciaban, ya vienen nuevas revelaciones de los escándalos de sexo dentro del... Y le pusieron alfombra roja en todo lado. Sí, pero qué cobardía de estos mismos compañeros nuestros, de estos mismos colegas, de no atreverse ellos a hacer la denuncia. Traían, casi digo una palabra terrible, traían a una persona para que hable mal y llegue a esos niveles de cloaca mediática. Esa es la cloaca, entiendo yo, ¿no? En Perú se hace, en varios este periódico de Trambasaguas lo hace en España, etc. Y cerrando, yo voy a decir algo que, claro, voy a ojelear, digamos, ¿no? Nuestras organizaciones pues están llamadas, primero, a hacer los estudios sobre este nivel de descalabro en que algunos medios o algunos periodistas incurrimos, para que no nos salvemos nadie. Deberían ser las organizaciones las que denuncien. Miren cómo los medios están cayendo, lo que dice José Luis. Aquí están los datos, los estudios, se ha hecho un análisis de contenido y de esto, de lo otro, durante una semana, durante un mes, de tantos medios, de los X más influyentes, etcétera, y estos son los resultados. ¿Por qué no lo hacen? Porque no les conviene. Porque hace algún tiempo yo creo que nuestras organizaciones son parte del problema en vez de la solución. Y finalmente en esto de ojalá que llueva café en el campo, decir que ojalá que las instituciones retomen su papel y nosotros los periodistas tengamos el coraje de hablar con otros periodistas y decir, conversaremos de esto. Nos enfrentaremos, nos diremos lo que tengamos que decirnos, porque al margen de las cosas que pensemos unos de otros, hay una sociedad a la que servir. No se puede seguir engañando de este modo a la gente. No se puede seguir engañando de este modo a la gente. Y iba a decir impunemente, pero mejor no, porque eso ya no tiene nada que ver, ¿no? Ya las leyes y las normas de ética y todo eso como que son demasiado relativas en el momento, ¿no? Nos vamos, Lourdes. Yo quisiera cerrar diciendo que es momento que el gremio tome partido, ¿no? Como la canción lo anunciaba. He visto en redes que la Asociación de Periodistas está haciendo un homenaje a la democracia, que está recordando el retorno a la democracia. Decirles que ahora los periodistas están jugando con la democracia, se están jugando esa posibilidad de una sociedad que viva en paz. Entonces, dejen de hacer esos homenajes al pasado, a recuperar la democracia, y más bien tomemos partido por la ética, tomemos partido por la verdad y sobre todo, tomemos partido por la sociedad que queremos vivir.